volvió con el sujetador puesto al revés. Fue lo primero que noté cuando se quitó el abrigo. A ver, no soy precisamente un experto en lencería, pero después de 10 años de matrimonio, una se da cuenta de ciertas cosas. Llevábamos semanas sin tocarnos, sin besos, sin caricias. Y de repente, después de su cena con las chicas, entra a casa despeinada, con la ropa interior mal puesta, y la mirada, distinta. Ni culpable, ni asustada. Más bien relajada. Demasiado relajada. Yo, en ese momento, no dije nada. Fingí que no vi nada. Le pregunté cómo había ido la cena, y me respondió como si estuviera leyendo un guión que había ensayado en el coche. Algo dentro de mí hizo clic. No fue celos. Fue una certeza tranquila. Fría. No sospechaba que me estaba engañando. Lo supe. Esa misma noche me hice la dormida, como hacen muchos. Le escuché entrar en la ducha, y luego quedarse allí más de media hora, como si quisiera borrar lo que acababa de hacer. Pero no se puede borrar una traición con agua caliente. Ojalá. Lo que no sabía es que, días después, iba a hacer algo aún peor que acostarse con otro. Iba a enamorarse. Y eso fue lo que lo cambió todo. Durante los siguientes días, actué normal. Me levantaba antes que él, preparaba café, respondía mensajes del trabajo, incluso le preguntaba si quería que le preparara algo para llevar. Fingir es más fácil de lo que parece cuando llevas años conviviendo con alguien. Conoces sus tiempos, sus reacciones, sus frases automáticas. Pero en silencio, empecé a observar cada detalle. No porque quisiera confirmar nada, sino porque necesitaba entender si todo esto era algo puntual o si ya había cruzado la línea de lo irreversible. Me fijé en cómo se arreglaba, en cómo usaba el perfume que solía guardar para ocasiones especiales, en que dejó de llevarse el tupper del almuerzo y empezó a decir que comería fuera con los del equipo. Empecé a contar las veces que miraba el móvil y cómo lo ponía siempre boca abajo. No necesitaba ver una sola foto o leer un mensaje para saber que estaba viendo a alguien más. La diferencia estaba en sus ojos. Ya no me miraba igual. Cuando le hablaba, parecía que me escuchaba por cortesía. Me daba respuestas cortas, sin interés. Estaba presente, pero no conmigo. Una tarde de domingo, salimos a casa de sus padres a comer. Era un evento habitual. Lo hacíamos cada 2 o 3 semanas. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que estábamos sentados en el salón, tomando café. Su madre, sin saberlo, dijo algo que me hizo tragar saliva con fuerza. Álvaro, ¿te acuerdas de la vez que viniste aquí el jueves pasado y te olvidaste la mochila en el coche? Él se quedó paralizado por una milésima de segundo. Lo suficiente para que yo lo notara. Respondió rápido, con una sonrisa, diciendo que sí, que lo había recordado al llegar a casa. Pero Álvaro no había dicho que había estado allí el jueves. Me había dicho que tenía una cena con un cliente y que saldría tarde. La historia no cuadraba. No era una gran mentira. Era un pequeño error, un descuido. Pero era más que suficiente para alguien que ya tenía las piezas del rompecabezas en la mesa. Cuando llegamos a casa, le pregunté sin rodeos. ¿Por qué le dijiste a tu madre que estuviste con ella el jueves y tú me dijiste que tenías una cena con un cliente? Ni se inmutó. Me miró y dijo, porque pasé por allí antes de la cena, me dejó una carpeta con documentos de mi padre que necesitaba revisar. Todo muy lógico. Muy práctico. Pero mentía. Lo supe porque esa noche, al meterse en la cama, dejó el móvil cargando en su mesita. Y no le puso contraseña. No fue algo que busqué. De verdad. Lo agarré como quien agarra cualquier objeto sin pensar, por inercia. Pero apenas desbloqueé la pantalla, ahí estaba el nombre. Lucía R. Decidí no abrir nada.
Solo lo dejé como estaba. No necesitaba más. Mi estómago ya lo había entendido todo. Me senté en la cocina, sola, a las 2 de la mañana, con un vaso de agua que ni toqué, mirando la pared como si en ella pudiera encontrar alguna explicación que me tranquilizara. No lloré. Ni grité. Me quedé en blanco. Él dormía, y yo estaba viviendo el final de nuestro matrimonio en completo silencio. Al día siguiente, no dije una palabra. Le preparé el desayuno, le di un beso en la mejilla, y lo vi salir como si fuera un lunes cualquiera. Pero ya no era un lunes más. Me tomé el día libre. Llamé a mi jefe, le dije que tenía una migraña fuerte, que necesitaba descansar. Me quedé en la casa, sentada en el sofá, pensando. No en lo que había hecho él, sino en lo que iba a hacer yo. Y fue entonces cuando tomé la primera decisión importante en todo este proceso. No iba a esperar a que me pidiera perdón. No iba a suplicarle explicaciones. Iba a hacer lo que quisiera, sin tener que justificar nada. Si él tenía derecho a buscar fuera algo que yo ya no le daba, entonces yo también. Esa noche, fui yo la que llegó tarde. Me maquillé, me puse un vestido que tenía meses sin usar, y le dije que saldría con unas amigas. No preguntó con quién. No quiso saber nada. Se limitó a decir vale sin siquiera levantar la vista del portátil. En ese momento supe que no le importaba. Que si le decía que no volvía, probablemente solo me desearía suerte. Pero volví. Y al volver, no me molesté en esconder nada. El sujetador estaba al revés, sí. A propósito. El abrigo abierto. La cara lavada pero con el rastro claro de que no venía de un restaurante. Lo hice para que lo notara. Para que tuviera que mirar. Para que entendiera que si él podía hacerlo, yo también. Cuando entré en casa, no me miró. Pero vi cómo se tensó su espalda. Se quedó en el salón, con la tele encendida, fingiendo que no le importaba. Y entonces supe que, aunque me engañaba, no estaba preparado para verme hacer lo mismo. No fue venganza. Fue equilibrio. Y el verdadero caos no había hecho más que empezar. Pasaron 3 días sin que ninguno dijera nada. Vivíamos en la misma casa, compartíamos la misma mesa, usábamos el mismo baño, pero era como si estuviéramos atrapados en 2 dimensiones distintas. Yo sabía que él sabía, y él sabía que yo también lo sabía. No hablábamos de lo evidente. Ni de su affair ni de mi escapada. Comíamos en silencio, dormíamos dándonos la espalda, y por primera vez desde que nos conocimos, su existencia me era indiferente. No por falta de sentimientos, sino porque ya no me afectaban. Era como si todo se hubiera vaciado por dentro. Hasta que un viernes por la noche, mientras cenábamos, pasó lo que tenía que pasar. Terminaba de recoger los platos cuando él soltó, sin mirarme, ¿dónde estuviste el otro día? No me giré, seguí fregando como si no lo hubiera escuchado. Entonces repitió, esta vez con un tono que quería sonar tranquilo pero no lo era. Te hice una pregunta, Laura. Apoyé el plato con cuidado en el escurridor, me sequé las manos, y me di la vuelta. No me senté. Lo miré y dije, sin adornos, con alguien. Su mandíbula se tensó. Tragó saliva. Intentó seguir con su papel de tipo frío. ¿Con quién? Me encogí de hombros. No importa, ¿no? Igual que a mí no me importa con quién estuviste tú. Ese fue el primer golpe. Directo. Le vi los ojos cambiar, como si por fin entendiera que no estaba hablando con la misma mujer de antes. ¿Estás diciendo que te acostaste con otro?, preguntó, sin rodeos. No lo estoy diciendo. Ya lo hiciste tú primero. Lo estoy haciendo, respondí. Él se levantó bruscamente,
Empujó la silla hacia atrás y me miró como si no supiera quién era yo. ¿Estás de coña, tú? Lo dijo con una mezcla de risa y desprecio, como si no pudiera concebir que yo, su mujer, la que siempre le preparaba el desayuno y le planchaba las camisas, pudiera acostarse con otro. Sí, yo, ¿qué pasa? ¿Te molesta? Soltó un bufido, se pasó la mano por el pelo y dio un par de vueltas por el salón. Joder, Laura, esto es una venganza, ¿ahora vamos a entrar en un concurso de quién jode más? Me senté en el borde de la mesa, sin bajar la mirada. No es venganza. Es dejar de fingir que esto funciona. Tú lo hiciste primero. Yo solo estoy aprovechando la libertad que abriste tú. Se quedó en silencio unos segundos, respirando rápido. Después dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Lucía no significa nada para mí. Fue como si pensara que decir eso iba a arreglar algo. Lo miré y respondí sin titubear, pues qué triste que tires tu matrimonio por alguien que no significa nada. Me miró con los ojos llenos de rabia, pero no me contestó. No tenía nada que decir. El silencio se volvió más denso que nunca. Entonces lo solté todo. Hace meses que no me miras, Álvaro. Que no me tocas. Que no te importa si existo o no. Y ahora me vienes con preguntas, ¿te molesta que alguien más siquiera tocarme, besarme, escucharme? Él me cortó, gritando, no te hagas la víctima, Laura. Tú también te desconectaste hace tiempo, no pongas toda la culpa en mí. Me levanté despacio, sin alterarme. No te estoy culpando. Solo te estoy mostrando el resultado de tus decisiones. Tú empezaste. Yo solo aprendí a no quedarme sentada esperando que vuelvas a quererme. Me miró con una mezcla de dolor y furia. Esto no tiene arreglo, ¿verdad? Asentí. No, no lo tiene. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. No hubo arrepentimientos. Fue como si al decirlo en voz alta, ambos entendiéramos que el matrimonio ya no existía. Era un contrato vencido, un acuerdo muerto. Lo que siguió esa noche fue lo más incómodo que recuerdo. Dormimos en la misma cama, cada uno en su extremo, sin tocarnos. No sé si él durmió. Yo no pude. No porque me doliera, sino porque ya estaba pensando en qué iba a hacer al día siguiente. En la mañana, al levantarme, me dijo desde la cocina, voy a pasar el fin de semana fuera. Le dije que me parecía bien. Ni pregunté a dónde iba ni con quién. No hacía falta. Era evidente. Él necesitaba salir corriendo a recuperar el control de algo. Tal vez verse con ella. Tal vez solo desaparecer un rato. Yo no tenía intención de detenerlo. Cuando se fue, me senté en la cama con el portátil. Abrí una hoja en blanco y empecé a escribir lo que necesitábamos organizar: cuentas, hipoteca, coche, piso. Cada detalle de una separación en proceso. Nada de emociones. Solo la logística fría de dos personas que habían compartido 10 años y ya no compartían ni el aire. Esa noche cené sola, por primera vez sin sentir el peso de la soledad. Sentí algo distinto. No era tristeza. Era espacio. Y ese espacio me gustó más de lo que imaginaba. Álvaro volvió el domingo por la noche sin avisar, como si esperara encontrarme dormida o fingiendo que no pasaba nada, pero cuando entró en la casa yo estaba en el comedor, frente al portátil, con una carpeta abierta llena de documentos. Me miró de reojo mientras se quitaba la chaqueta, dejó las llaves sobre la mesa y preguntó si habíamos cenado. No le contesté. Solo cerré el portátil y me levanté. Iba a pasarle al lado sin decir nada, pero me detuve y lo miré a la cara. Ya he hablado con una abogada, dije. No se inmutó, como si no le sorprendiera. Solo respondió con un vale sin convicción.
Lo observé un segundo más, buscando alguna reacción, pero no había nada que rascar. El lunes no fue un día normal. Apenas llegué a mi trabajo, una compañera me llamó aparte para contarme algo que, al principio, no entendí. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba hablar. Le dije que no pasaba nada, que por qué lo decía. Me mostró el móvil. Un mensaje anónimo había llegado a varios de mis compañeros. Era una captura de pantalla de una conversación privada entre Álvaro y Lucía, con fechas, detalles, frases que no dejaban espacio a la imaginación. Una de las frases decía literalmente: no soporto tener que volver a casa con ella después de lo que siento contigo. Lo leí 2 veces. No me tembló nada. No me impactó como debería haberlo hecho. Ya estaba anestesiada. Pero la parte que me desconcertó fue otra. ¿Por qué recibiste tú esto?, pregunté. No lo sé, me dijo mi compañera. Parece que lo han enviado a varias personas del trabajo, incluso a recursos humanos. Me fui al baño y llamé a Álvaro. Me respondió como si no supiera nada. ¿Tú mandaste mensajes tuyos con ella a mi trabajo?, pregunté sin rodeos. ¿Qué? No, ¿de qué hablas?, respondió con nerviosismo. Esa misma tarde, una amiga común, Sonia, me envió un audio. Laura, no sé qué ha pasado, pero Álvaro vino a verme anoche, bastante alterado. Me dijo que sabía que lo habías engañado, que lo habías hecho a propósito para destrozarle la vida, y que pensaba que si tú no te hundías, te iba a hundir él. Me dijo que tenía información, que la iba a usar si seguías con lo del divorcio. No te lo contaría si no me hubiese parecido peligroso. Ten cuidado. Ese audio me hizo entender que el silencio de Álvaro, su aparente aceptación, era una trampa. Que no estaba resignado, sino preparando algo. 2 días después me llegó una notificación por correo certificado. Álvaro había solicitado formalmente la separación con medidas cautelares, pidiendo el uso exclusivo de la vivienda y alegando conducta desleal y hostil por mi parte. Me estaba acusando de ser yo la que había destruido el matrimonio, la que lo había engañado, la que lo había echado de casa. Fue entonces cuando entendí que no era venganza emocional, era algo peor. Álvaro quería destruirme socialmente, económicamente, y salir como la víctima. Había empezado a filtrar detalles íntimos a amigos y familiares, contando su versión, manipulando los tiempos, omitiendo el hecho de que él llevaba meses viéndose con otra, haciéndose pasar por un marido roto que no entendía por qué su mujer se había vuelto loca. Hasta mis padres me llamaron confusos. ¿Es verdad lo que dice Álvaro, que te fuiste con otro y no le diste ninguna explicación? No supe qué responder. No quería justificarme. Solo colgué. El colmo fue cuando recibí una citación para una entrevista con los servicios sociales. Álvaro había denunciado que yo estaba viendo a hombres en casa cuando nuestros hijos estaban presentes. Todo falso. Todo medido. Una estrategia para ensuciar mi imagen y ganar puntos en la separación. Me quedé sentada en la cocina, mirando la hoja de la citación, sin saber si reír o llorar. Lo único que tenía claro es que eso no se lo iba a perdonar. No me importaba si me había puesto los cuernos. No me importaba que me ignorara en la cama. Pero esto era un ataque directo a mi reputación, a mi dignidad, a mi derecho a rehacer mi vida sin que él me pisoteara antes. Llamé a la abogada esa misma tarde. Le conté todo. Le pasé los audios, los mensajes, los correos. Me dijo que lo que él estaba haciendo era grave, que podíamos responder legalmente. Pero yo no quería solo defenderme. Quería golpear. Le pedí que activara todos los trámites posibles para la división de bienes y que presentara una demanda por difamación. Además, contacté con una compañera suya de trabajo, con quien tenía cierta confianza, y le mostré las capturas que había recibido anónimamente.
No tuve que explicar mucho. Ella entendió al instante que él estaba actuando por despecho y que lo que estaba haciendo podía tener consecuencias graves para su puesto. 2 días después, Álvaro fue llamado por recursos humanos de su empresa. No sé qué le dijeron, pero cuando llegó a casa, su cara era otra. Ya no estaba seguro. Ya no era el mismo que pensaba que podía arrasar con todo sin consecuencias. Le abrí la puerta, lo miré a los ojos y le dije, ¿creías que iba a quedarme callada? Él no dijo nada. Subió las escaleras y se encerró en el cuarto. Al día siguiente, se fue sin despedirse. Desde entonces no volvió a hablarme con ese tono de superioridad. Supo que ya no tenía el control. Supo que me había subestimado. Supo que su pequeña venganza había abierto una guerra que no podía ganar. No hablamos durante casi 2 semanas. Compartíamos la misma casa pero en horarios distintos. Él salía temprano, yo trabajaba desde casa, y cuando regresaba por la noche, me encerraba en el cuarto de invitados con la excusa de preparar documentos para la abogada. A veces ni siquiera cenábamos al mismo tiempo. No me molestaba su presencia, simplemente ya no me interesaba su existencia. Cada vez que pasaba cerca y evitábamos el contacto visual, sentía que se volvía más pequeño. Me había atacado con todo lo que tenía a mano, desde chismes hasta trámites judiciales, y aún así no había conseguido nada más que dejar claro que su dolor no era por amor, sino por orgullo. Una noche, cuando ya me estaba preparando para dormir, escuché que tocó la puerta del cuarto. No con fuerza, pero con insistencia. No dije nada. Volvió a tocar, esta vez más suave, y dijo, ¿podemos hablar? Me levanté sin prisa, abrí la puerta y lo encontré con cara de no haber dormido en días. Tenía las manos en los bolsillos y la mirada al suelo. Me hizo un gesto para que lo dejara entrar. Me aparté sin decir una palabra y se sentó en la cama como si le pesara el cuerpo. Yo no me senté. Me quedé de pie, esperando que hablara. Pasaron varios segundos antes de que dijera algo. No sabía que ibas a reaccionar así, soltó. Le respondí sin vacilar, ¿a qué te refieres? Exactamente, ¿a defenderme, a no dejarte hundirme? Se frotó la cara con las manos y respiró hondo. A todo. Pensé que me odiarías, que te largarías, que te quedarías llorando, lo que fuera, pero no esto. Le dije lo que pensaba, sin filtro. ¿No me odiaste tú cuando empezaste a ver a otra mientras dormías en mi cama? ¿Por qué esperabas que yo lo hiciera? Me engañaste, me humillaste, y encima me acusaste de cosas que tú mismo hiciste. ¿Qué querías? ¿Que me quedara callada para que tú salieras como la víctima? Me miró por fin, con los ojos cansados, sin rastro de la altanería que tenía hace semanas. No quiero que esto termine así, murmuró. Me crucé de brazos y me apoyé en la pared. ¿Y cómo querías que termine, conmigo pidiéndote perdón por no haber sido suficiente? Negó con la cabeza. No, no es eso. Sé que la cagué. Sé que me comporté como un imbécil. No lo estoy negando. Guardó silencio unos segundos y luego añadió, Lucía ya no está en mi vida. Me bloqueó. Dijo que no quería meterse en más problemas. No respondí. No porque me doliera, sino porque me daba igual. Él esperaba que eso me afectara, pero ya no era parte del problema. Era solo una consecuencia. Yo no sabía que me sentía tan vacío, dijo de repente. No es excusa, lo sé, pero me sentía fuera de lugar, como si ya no pintaran nada en esta casa, y cuando ella apareció, me hizo sentir visto otra vez. Lo dejé hablar porque sabía que necesitaba decirlo, aunque nada de eso justificara lo que hizo. Y por eso me destruiste públicamente, por eso me denunciaste, me expusiste, me hiciste pasar por una adúltera frente a mi familia, a mis compañeros, a mis propios padres. ¿Eso también fue parte de sentirte visto? No respondió. Se quedó cabizbajo,
como si quisiera tragarse sus propias palabras. No quiero el divorcio, dijo en voz baja. Yo sí, le respondí. No lo dije con rabia ni con drama. Lo dije como se dice una verdad simple. Él levantó la mirada y pareció entenderlo por primera vez. ¿De verdad no hay nada que salvar? No, respondí. Lo que teníamos se rompió antes de que me acostara con otro. Antes de que tú metieras a Lucía en nuestra cama con tus mentiras. No fue una pelea, no fue una discusión, fue una sucesión de desprecios que tú comenzaste y que yo decidí no aceptar más. Se levantó de la cama, se acercó despacio, como si quisiera buscar un contacto mínimo, un gesto, una caricia, algo que indicara que todavía había una rendija por la que colarse. Pero no lo permití. Di un paso atrás. Él lo entendió. Se quedó quieto y asintió. Entonces ya está, dijo. Sí, confirmé. Ya está. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. No te voy a poner más trabas. Lo de la casa, el coche, lo que quieras. No tengo más energía para seguir en guerra contigo. Solo quiero que esto termine con algo de dignidad. Le respondí con sinceridad. No quiero destruirte, Álvaro. Solo quiero dejar de vivir contigo. Y eso es todo. Cerró la puerta sin decir adiós. Me senté en la cama, no con alivio, pero tampoco con tristeza. Era como si el ciclo se hubiese cerrado con una conversación que, aunque llegó tarde, era necesaria. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara durante mucho tiempo. No hubo abrazos, ni despedidas, ni lágrimas. Solo dos personas que finalmente aceptaron que lo que los unía ya no existía, y que lo mejor que podían hacer era soltar. La separación se firmó 3 semanas después de aquella conversación. Fue todo rápido porque ya no quedaba nada que discutir. No teníamos hijos, no teníamos negocios compartidos, y habíamos hecho la separación de bienes desde el principio, así que lo único que quedaba era repartir lo que habíamos acumulado en una década de convivencia. Me quedé con el piso, porque era mío antes del matrimonio, y él se llevó el coche y un par de muebles que, honestamente, me daba igual perder. Nos vimos por última vez en el despacho de su abogado. Estaba más delgado, o tal vez más apagado. Me saludó con un movimiento de cabeza, yo hice lo mismo, y todo el trámite duró menos de media hora. Firmamos, escuchamos las instrucciones, recogimos las copias y salimos por separado. No hubo palabras de cierre, no hubo disculpas formales ni intenciones de mantener contacto. Fue simplemente el fin de algo que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Los días siguientes fueron raros. No tristes, solo distintos. Me costaba adaptarme a ciertas cosas, como no escuchar ruido en casa por las mañanas o no tener que hablar con alguien sobre lo que iba a cenar. A veces me levantaba pensando en decir algo y me daba cuenta de que no había nadie al otro lado de la cama. No porque lo extrañara, sino por la costumbre. Los hábitos son más difíciles de romper que los vínculos emocionales. Volví a trabajar con normalidad, como si nada hubiese pasado. Mis compañeros sabían, por los rumores, que había sido un divorcio complicado, pero nadie se atrevía a preguntarme directamente. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, y los menos con esa incomodidad que tienen las personas que no saben cómo tratar a alguien que ya no encaja en su molde. Pasado un mes, un sábado por la tarde, decidí limpiar el trastero. No por nostalgia ni por necesidad urgente, sino porque sentía que había que vaciar el espacio que seguía oliendo a pasado. Saqué cajas, bolsas, documentos, ropa vieja, recuerdos inútiles que ya no tenían valor emocional. Entre todo eso encontré una libreta donde solía escribir cosas cuando aún creía en la relación. Notas sueltas, listas de compras, ideas para vacaciones, pequeños mensajes que escribíamos para sorprendernos. La leí sin emoción, como si fuera algo de otra persona. No me dolió,
Pero me hizo pensar en cuánto tiempo pasamos intentando que funcione algo que ya había dejado de tener sentido mucho antes de que lo aceptáramos. Durante ese proceso empecé a notar algo que no había sentido en mucho tiempo. Silencio verdadero. No el silencio incómodo de una casa donde dos personas se ignoran, sino uno real, propio, lleno de espacio. Me tomaba el café sin mirar el reloj, dormía sin esperar reproches, comía a la hora que me daba la gana sin pensar si tenía que avisar o justificarme. No era libertad en el sentido dramático que la gente le da cuando quiere exagerar lo que siente. Era simplemente poder estar sola sin sentirme mal por ello. Era poder sentarme a ver una serie sin discutir por el mando, o pasar horas en silencio sin que nadie me preguntara por qué estaba callada. Me encontré una tarde con una amiga que no veía desde hacía meses. Me preguntó cómo estaba, con ese tono amable pero precavido, y le respondí la verdad: estoy bien, de verdad. Cansada, pero tranquila. Me miró sorprendida. Me dijo que me veía distinta, que parecía más firme. No supe qué contestar. Tal vez tenía razón. Tal vez la traición, la confrontación y todo el proceso de ruptura me había dado algo que no sabía que necesitaba. No una versión nueva de mí, no un renacimiento. Solo la certeza de que no tengo que aguantar a nadie para sentir que valgo. No volví a saber nada de Álvaro. Me enteré por una compañera suya que se pidió un traslado a otra oficina, en otra ciudad. No me generó ninguna reacción. No deseé que le fuera mal, ni bien. Simplemente no me importaba. Había desaparecido de mi vida del mismo modo en que desaparecen los muebles que uno decide tirar. Lo tuviste, lo usaste, dejó de servir, y lo soltaste. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes, no haber puesto límites cuando las primeras señales aparecieron, no haberme dado cuenta de que hay cosas que no se arreglan con tiempo ni con esfuerzo. Ahora paso mis fines de semana sin agenda. A veces salgo con alguien, a veces no, a veces me acuesto temprano, a veces me quedo leyendo hasta las 3 de la madrugada. No me he vuelto a enamorar ni estoy buscando hacerlo. No me interesa llenar un hueco que, en realidad, ya no existe. Estoy bien sola. No vacía, no incompleta, no en pausa. Simplemente sola, con una vida que me pertenece y con una historia que me enseñó algo que nadie me había enseñado antes. Si alguien te traiciona y luego intenta hundirte, lo peor que puedes hacer es quedarte quieta esperando justicia. Porque la justicia no siempre llega de fuera. A veces, la justicia es irte, vivir mejor, y no mirar atrás. Esa fue mi historia. No busco comprensión, ni compasión, ni que nadie me dé la razón. Solo necesitaba contarla. Porque hay muchas como yo, que siguen ahí, soportando lo insoportable, creyendo que todavía queda algo por salvar, cuando lo único que deberían hacer es levantarse, cerrar la puerta, y no volver. Como hice yo. Y ojalá nunca más tenga que aprender esa lección por segunda vez.